a, vamos a dar inicio a un pequeño curso dividido en varios videos de lo que me gustaría transmitir como profesional del derecho en torno al ejercicio del sistema penal de corte acusatorio y adversarial, que actualmente es el sistema penal que se encuentra vigente en nuestro país. No sin antes señalar que todavía hay algunos asuntos del orden penal que todavía se están procesando a través del sistema anterior, que era un sistema penal denominado mixto. Y en otro video explicaremos cuál es la esencia o cuáles son las diferencias que existen entre ambos sistemas. En este video quisiera concretarme básicamente como un preámbulo del propio curso, a que entendiéramos o que entendieran aquellos que no lo saben, tanto estudiantes como profesionales del derecho, cuál es realmente el origen, digamos, por qué la necesidad de migrar al nuevo sistema penal de corte acusatorio y adversarial. Bueno, pues creo que es muy sencillo. En nuestro país durante muchos años se ejerció el sistema mixto, como ya lo señalé, y este sistema, en base sobre todo a la parte de la investigación de los delitos, que es a cargo de la policía y de los propios ministerios públicos, pues digamos, contaba con demasiadas facultades que le permitían o le permitieron durante muchos años ejercer actos que eran violatorios de los derechos humanos de los ciudadanos. Y no podemos negar que durante muchos años fue, digamos, el brazo ejecutor del gobierno, del poder ejecutivo, para el manejo de cuestiones sociales o políticas. Es decir, se utilizaba tanto el Ministerio Público como la policía para efecto de fabricar delitos o fabricar delincuentes, para la siembra de evidencia o para la fabricación total de una historia que en realidad no era la que había acontecido. Esto con la finalidad de procesar a algunas personas, muchos de los casos no por perjudicar directamente a estas personas o no con el objetivo de hacerlo, sino con fines políticos que tienen que ver con un aparente resultado en la investigación de aquellos delitos que causaban presión o que le ocasionaban molestia al gobierno a través de los medios de comunicación, que también dedicaremos algún video para ellos, para hacer un poquito de análisis en relación a lo que estos medios de comunicación le aportan al sistema penal ahora de corte acusatorio y adversarial. Pero básicamente debemos entender que emigrar a este nuevo sistema no es una cuestión o una elección, digamos, de algún legislador, partido político, del propio presidente de la República. Esta necesidad de migrar al sistema penal de corte acusatorio se da en virtud de las presiones sistemáticas y constantes, permanentes, digamos, de las organizaciones que se dedican al cuidado o a la observación del respeto a los derechos humanos a nivel internacional. Organizaciones también, algunas no gubernamentales, que durante muchos años reclamaron e hicieron suyos algunos reclamos en el sentido de que las autoridades mexicanas violaban de manera sistemática y constante los derechos humanos de las personas, fabricando delitos, procesando a las personas de manera que no era, digamos, equitativo, que no había justicia, que no había un derecho de defensa real, de tal forma que todo esto, que es innegable, porque no lo digo yo, no es una cuestión subjetiva ni una apreciación, sino que obra y consta en miles de conferencias y en muchos de las reuniones de presidentes de entidades no gubernamentales, en las que este reclamo tiene muchos años, no es algo nuevo, es algo que ya estaba causando muchos problemas en México, porque precisamente las cortes internacionales estaban de alguna manera dictaminando o resolviendo muchos asuntos en los que se evidenciaba la constante y sistemática violación de derechos humanos de las autoridades mexicanas. Podemos entender que quienes, no podemos generalizarlo, y eso debe quedar claro, pero desafortunadamente incluso en la práctica de del sistema judicial,
en esta parte de investigar los delitos, tanto la policía, los ministerios públicos, los jueces, los magistrados y demás, ellos ya se habían acostumbrado, y aunque en teoría podamos decir que algunos de ellos eran personas o que son personas, digamos, moralmente, pues digamos, solventes, yo considero que la inobservancia, la costumbre, la apatía de realmente hacer ejercer como un funcionario de derecho, pues los fue llevando poco a poco a ser partícipes de este lamentable suceso en el derecho, en la práctica del derecho, y desde luego la facilidad, la comodidad, y desde luego yo he calificado la mayoría de las conductas de quienes ejercieron durante todo este tiempo como, digamos, serviles, porque yo los veo y me doy cuenta que durante muchos años cuidando la chamba, queriendo ser parte de ese, digamos, de ese pequeño grupo pues que tenían beneficios económicos o una seguridad laboral, pues nunca fueron a remar en contra, digamos, de la corriente, nunca atacaron al propio sistema, porque yo desde luego pondría un ejemplo muy sencillo y yo lo razono de esta manera. Me gustaría saber si alguno de los jueces o alguno de los ministerios públicos no sabe o no se dio cuenta que las personas son torturadas, que son golpeadas, que son vejadas, para que declaren, para obtener información importante en las investigaciones. Y desde luego muchas de las veces en que se practican este tipo de actitudes o conductas, pues se hace sobre personas que no tienen ninguna participación en los delitos, pero que bueno, es la manera de descartarlo. Tenemos policías ineficientes, poco científicas o nulamente científicas, y la práctica o la técnica que tienen para obtener la información pues es sencilla: la tortura, la privación, la extorsión, y este tipo de situaciones son la práctica de todos los días. Yo creo que lo mismo sucede en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, quienes, bueno, ya más adelante les comentaré algunas historias de las que he vivido, que he dado cuenta, y que desde luego son tristes y lamentables. No podemos permitir que esto siga sucediendo, y de alguna forma algunos legisladores escucharon este grito de auxilio que las autoridades internacionales o las entidades internacionales hacían de manera sistemática, y bueno, se logró obtener, digamos, una reforma constitucional que en junio del 2008 quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se emigra o se plasma la migración del sistema ahora de corte acusatorio y adversarial, es decir, un sistema penal totalmente diferente que pretende no solo ser más garantista, sino que en palabras coloquiales debemos de decir que se trata de un sistema que pretende ser más equitativo, más justo y sobre todo más transparente, porque evita que las personas sean condenadas a través de aquellas pruebas que anteriormente tenían un valor pleno, y que desde luego después haremos ese análisis, pero ahora el nuevo sistema pues desde luego nos da la posibilidad de tener una defensa adecuada, de tener una defensa más amplia, y que sin lugar a dudas siguen sucediendo algunas cosas como efecto o resultado de la resistencia de estas entidades, tanto en la administración como en la Procuración de Justicia, pero que en el espectro total pues vemos que va cambiando porque cuando menos tenemos la posibilidad de defendernos de una manera más férrea, y desde luego esto es positivo y es bueno. Posteriormente platicaremos un poco de los tintes, digamos, de posición contraria o desde luego aquellos que están a favor del propio sistema, pero las opiniones que se han vertido en la prensa, en los medios de comunicación, con las que pudiéramos hacer algunos análisis o algunos apuntes. Por lo pronto,